Bienvenidos a este nuevo episodio de 360 Inmobiliario. Hoy un episodio 2.5. Está ahí, a días, a semanas de que ha pasado en la Argentina las elecciones legislativas y obviamente eso trajo un ruido tremendo en el sector y por eso estamos acá conversando hoy con Facu Laxague, Marco Martinelli y un nuevo invitado, Ignacio Povés. Y vamos a conversar un poquito, hacer una pausa de la diaria y nos ponemos a ver, ¿esto qué nos viene a traer a partir de ahora al mercado inmobiliario? Y sobre todo, ¿qué reacción vamos a ver en el mercado? Así que ese es el tema central de nuestro episodio y obviamente que arrancamos con el contexto preelectoral y lo que se viene a partir de ahora. ¿Cuáles eran las situaciones que pasaban entre medio o en ese momento previo a las elecciones? ¿Y qué es lo que nosotros consideramos que se viene de ahora en adelante? Bien, bueno, la semana pasada, la anterior, durante todo el mes de octubre, en realidad se vio un mercado expectante, como lo habíamos mencionado en el episodio anterior. Los inversores, los compradores habían quedado como stand-by, viendo a ver qué pasaba con las elecciones. Bueno, finalmente pasaron las elecciones y el mercado lentamente se empieza a reactivar, todavía con un poco de cautela, viendo cómo se va a comportar el dólar en el transcurso de estas semanas siguientes, pero yo creo que se va a terminar activando favorablemente y llegar a fin de año con un mercado bastante activo. Yo creo que tenemos, el argentino tiene ese fantasma de la devaluación que lo tiene ahí atrás, siempre. Y las fechas se vienen, viste que diciembre siempre trae algún movimiento, Pero puntualmente en lo que respecta a las elecciones me refería, es brutal cómo se pone un freno de mano a la actividad. Debe pasar en todas las actividades que demandan inversiones. Porque, y sumado a lo que pasaba por ahí previo a las elecciones, que teníamos un desorden en las tasas de interés, entonces era una cosa que no sabía si iba a golpear la devaluación, bueno, de hecho no había claridad en la comunicación. Sí, y ahí lo notaste lleno en el mercado. Es un mercado que está dolarizado, que se maneja dolarizado, el cliente, digamos, es como que influye mucho más todavía todo eso. Y sí, siempre que nos vamos arrimando empiezan a postergarse un poco y las últimas 2-3 semanas, como que prácticamente la consulta nueva o los cierres se empiezan a pagar y hoy yo creo que se viene con una estabilidad, digamos, tanto la rentabilidad de los alquileres, creo que se va a mantener. Y se empezó a reactivar ya la consulta nueva, enseguida nomás como que dijimos, bueno, no pasó nada y no pasó nada y pasó un montón. Sí, bueno, pero es como que creo que se va a restablecer el año que tuvimos, que fue un año malo, y es como que se va a dar continuidad a eso para el inversor, creo que lo tomó así. Hemos tenido otras situaciones de parate ahí en los periodos preeleccionarios. Ahora, ¿no sintieron que esta fue bastante pronunciada? O sea, fue un freno de mano grande respecto a otras. Sí, si vamos a la base del mercado inmobiliario, se basa en la incertidumbre y confianza, que nos marca si van a vender, si van a comprar. Siempre antes de un proceso electoral, eso se ve elevado a la enésima potencia, la incertidumbre, la falta de confianza, y bueno, es normal que tengamos. Y de hecho, a ver, que también, yo me acuerdo patente un momento similar en la gestión Macri, que lanzamos un edificio acá de, no sé si vos te acordás, donde por ahí ese ruido preeleccionario hay veces que hace acelerar decisiones, o sea, quiere hacer esto antes de, pero nosotros ahora venimos de un proceso que devaluaciones tras devaluaciones tras devaluaciones, si vos lo mirás como en un plazo de, llevar las dos gestiones, mediado de Macri en adelante, que fueron golpes devaluatorios grandes. Es
como que la reacción fue, vamos a esperar y ver qué pasa con el tipo de El cambio. cambio podía ser muy grande entre una forma o lo que Absolutamente. Yo creo que y creo que venía por ahí, porque el cambio podía ser muy brusco. Creo que todos nos sorprendimos un poco también con cómo se dieron las elecciones. Para lo que se comentaba, se esperaba otro resultado más ajustado, entonces creo que a la gente también eso impacta en el mercado. Y creo que esta vez el cambio podía ser muy pronunciado y por eso creo que se afectó más en el mercado en el último tiempo. Tampoco fue tan largo el parate, ha habido Pero fue un mes entero. Bueno, Sí, tuvo otra. estuvo muy quieto, no sé si lo visitan. Convengamos que veníamos con un ritmo muy, muy Pero activo. hubo años anteriores que me parece que fue más largo. No sé si está pronunciado, Pero el más mercado largo. no venía tan activo No, en ya el último tiempo, Bueno, por eso después también. de estar, o sea, era como que, no sé, me parece que sí, que fue marcado seguro, pero no sé si tan... Sí, Yo creo que el parate también se debe a que hoy venimos de una buena rentabilidad, por eso hoy el vendedor está un poquito más duro a la hora de vender y el comprador no sabía si estar dispuesto a pagar ese valor que hoy se está pagando por el inmueble, ya que tiene muy buena rentabilidad, entonces como que se frenó todo un poquito más sin el esfuerzo del vendedor de salir a vender antes de las elecciones porque la rentabilidad era buena y prefería quedarse quieto y no bajar valores. Es el cuco del qué va a pasar con los precios inmobiliarios. Porque lo que nos pasa también, parece, es que al estar con esa psicosis de que todo se corrige con devaluación, cuando vos lo trasladas al precio del inmueble tiende a bajar en dólares. Claro, Es lo que ha pasado. Que pintaba para eso, o sea, previo a las elecciones. No, pero todo lo contrario, lo que pasó desde la asociación de Villaín, los precios producto del alto costo de la construcción de $1 crecieron en dólares. Claro. Pero a lo que iba es, la gente antes de las elecciones, los días antes, quizás esperaba esa devaluación. Si el dólar se disparaba. corrida siempre se Exacto, entonces también por eso. Yo creo que también venimos acostumbrados a la especulación y que a veces eso trae beneficio también, entonces creo que los inversores esperan un poco a ver qué pasa porque ya está la esencia. No hay mercado que no se maneje por especulación. O sea, Y creo que el ya- nuestro es más pronunciado en eso. Qué sé yo. Creo que pasa un poco por ahí. La especulación va a estar y hay momentos que está como más marcada. ¿Sí? Yo creo que no solamente el tema del dólar, como estábamos hablando, sino también el tema de la regulación del cliente, que fue un punto que cambió bastante. habla de la rentabilidad de los inmuebles puntualmente. Sí, que pasamos de que un inmueble, siempre hay que tratar de mirarlo esto a una moneda constante, cosa que no es real, pero vamos a trasladarlo para que sea gráfico. Si una propiedad valía 100 antes de la gestión Milei, te rentaba en un año aproximadamente un 2, un 3% con suerte anualmente respecto al valor de la propiedad. 2,5 el promedio. De vivienda, más o menos. De vivienda. Y por ahí locales comerciales, lo hemos hablado, tenía un No poquito se vio más. tan afectado porque no lo regulaba Sí, una sí, normativa y era. Ahora, a partir del momento Milei, eso se mejoró entre un punto y medio, y estás hablando, y hasta en algunos casos más. Y todo también ha ido como la tendencia general de mediano plazo o largo plazo, llámese 2 años, ha sido creciente. Pero tuvo un momento de pico, ahora cayó un poquitito, que va mucho de la mano de la volatilidad del tipo de cambio también, cuando lo analizás a eso. A ver, nos queda la evaluación de lo pasado hasta ahora, hasta el periodo eleccionario, es que los precios crecieron, si lo miramos por ahí en porcentaje, aproximadamente un 30, un 40%, que es lo que perdieron, pero todavía no han alcanzado. En algunos casos, un poco menos. Un poco menos. Yo algunos diría casos- hasta un 20 quizás. No, hay algo específico de eso. A ver, las propiedades nuevas por ahí arrastraron Sí. la suba del. Sí,
primero, fueron queriendo acompañar la suba del costo de la construcción en dólares. No han llegado ni cerca. Y agarraron el otro usado. El alto costo de la construcción aumentó con la demanda del usado y por eso el usado se empezó a firmar, pero Sí. fue un cambio. A ver, la demanda del usado sí aumentó muchísimo, porque cayó lo nuevo, y eso también hizo que los precios suban. Habría que medir bien a ver en qué sectores subió más, pero sí, yo creo que hay que subir un 30-40%. Las más demandadas, de hecho, eso lo verifiqué. Tomé 2 o 3 modelitos, ejemplos de tipo de propiedades de nuestra ciudad demandados, y en términos generales, ese incremento se vio en los precios y se pagaron. Ahora, la que nos queda saber es cuál será el nuevo precio si este es el costo de la construcción que vino para quedarse. Y con estas nuevas condiciones, a partir de ahora, que nos mostrarían, teóricamente, y una tendencia de que debiera haber esa búsqueda de mucha oferta con Corraleón y todo, hay que ver si el costo no Sí, se ha afloja. tenido que aflojar un poquito. Sí. Empezás a ver como números que no te ajustan tanto en algunos rubros, no todo lo que miraba como comunidad. Se empieza, ya no está tan bravo, o empieza como a querer aflojar ahí. Va a depender de la demanda que tengan ellos, pero creo yo, si los precios van a subir algo y la construcción tiene que achicar un poquito. Lo que sí hoy está claro, creo que van a coincidir conmigo esto, es que cuando uno hablaba con un inversor inmobiliario, aquel que tenía disponibilidad, que tenía los dólares para invertir en el sector, previo a todo este ruido, o sea, hablando de la gestión Milei, momentos anteriores, la preferencia estaba en la liquidez. No había forma de convencer, tenía que ser Exacto. muy tentador, muy Sí. tentador, para que saliera de la posición líquida y la metiera en el inmueble. Hoy, y más con esto acontecido, esa preferencia va mutando, va cambiando. No ha sido sideral el cambio de la noche a la mañana, pero ya no es, che, prefiero tenerlo ahí antes que tenerlo. Lo que pasa es que tenerlo ahí también dejó de dar resultados como daba antes, digamos. O sea, Y tiene que ver con la especulación que Claro. veníamos hablando hace un ratito. La gente lo tenía líquido porque especulaba un poco con qué iba a pasar con el dólar. Hoy ya tenerlo ahí quieto, ¿qué hace? estás perdiendo. Antes lo tenía líquido y cuando lo iba a usar rendía más, ahora lo tenés líquido y cuando lo va a usar rinde menos. Entonces eso creo que ha hecho que Sí, la decisión sea otra. Por eso el año que hemos tenido también, Sí. a raíz de esto. A ver, Bien, sumás que no sabía tener la plata guardada. Que los precios realmente de las propiedades hubo 5 meses que estuvieron muy, muy bajos. Que vos no puede ser que vos con esto estés comprando una casa. Eso hizo que hayamos tenido un primer semestre, sobre todo, creo que yo que buenísimo. creo que va también tanto lo que es. Antes hablamos solamente de resguardo de capital, hoy hablamos de resguardo y rentabilidad. Oye, antes la rentabilidad no apoyaba ese resguardo, entonces también prefería tener la liquidez. Y hoy, es decir, lo tengo en buen resguardo, tienden a aumentar las propiedades y a su vez es rentable. A ver, obviamente que la suba de los precios inmobiliarios que debiera ser lo que debiera pasar, valga la redundancia del término debiera, cuando mirás el comportamiento del mercado de capitales, mayormente el mercado inmobiliario va casi de la mano de cuando sube el Merval, suben los precios de los inmuebles, tomando mayormente estos análisis se hacen en Capital Federal puntualmente y toman un departamento tipo y lo comparan. Y ha sido, en el término de 20 años, lo vi el otro día en un análisis que va casi de la mano. Primero sube el Merval, el mercado de capitales se empieza a mover, luego lo acompaña el inmueble, cae el mercado de capitales, sube, van casi así de la mano. Y por ahí el punto iba a que no tenemos claridad nosotros de cuál puede volver a ser el precio de los inmuebles, porque por ahí cuando miramos, che, hoy por hoy juntar $100.000 tampoco está sencillo. Entonces, por el otro lado, estás jugando con esa expectativa de decir tienen que subir y ves la actividad comprimida, la actividad económica comprimida, ves que en definitiva el ingreso sí, en términos nominales se ha mejorado, pero en términos reales, entonces es
como que estamos esperando cuándo va a ser ese momento. Esa suba no traiga un freno también en el mercado mismo, digamos, Ya pasó claro, antes de la pandemia. como dice, che, a nosotros como inmobiliario, como desarrolladores, sí, tener precios relativamente bajos que generan mucho movimiento, y hay que ver si estabiliza o si llega a ese número que en su momento tuvo, qué pasa, digamos. Si no tener una caída en el mercado, que obviamente eso irá a traer que vuelva a bajar, pero... Sí, a ver, hay que tener cuidado por ahí con esto. Precios bajos en relación a la construcción nueva. ¿Por qué? Porque la realidad es que si el producto que tenés lo tenés por encima de lo que es el valor del mercado, lo que el mercado está convalidando, tampoco se está vendiendo. O sea, se venden las cosas específicas que están a un valor hoy de mercado, porque es lo que lo están pagando. Es el Quizás caso un de poquito equilibrio. más. Claro. O sea, hoy te estás encontrando que se aceleran las transacciones, la cantidad de operaciones que se realizan, porque medianamente también el mercado está convalidando pagar estos precios. Y ahí es como el mismo mercado encontrando ese equilibrio. Ahora, puede pasar de que se incrementen esos precios y el mercado lo siga convalidando. Pero porque, a ver, es muy difícil separar el mercado inmobiliario de lo que sucede en la construcción. Y ahí es donde la construcción te determina la oferta disponible. Vos vendés siempre pensando en qué reponés. Y eso es un poco esa transición que estamos viviendo ahora. Va a quedar de la mano, siempre va a quedar sujeto a la oferta que tengamos, que se convaliden esos precios o no. Nos pasó hace un tiempo atrás con el mercado del campo, que también se subían los precios, había pocas unidades, se pagaba lo que se estaba vendiendo. Hoy con las propiedades no pasa lo mismo. Hoy hay cierto nicho de propiedades, está más demandada de la oferta que hay, entonces se paga un plus, porque hoy ese tipo de propiedades por ahí son muy rentables, como pasaban hace un tiempo atrás en el agro. Ahí, perdón, lo que estoy viendo también es que ahora nuevamente la gente, o los desarrolladores pequeños inclusive, que desarrollan casas únicamente, se están hablando nuevamente de ese desarrollo porque ya venían pensando, está muy caro, vamos a tener el momento, ahí está caro para construir. Bueno, eligen mover el capital, construir, bueno, después ver si el mercado convalida esos valores y le da una ganancia. Se parejó un poco y te podía dar más. Se largaron, claro, hoy se largaron. Hace un tiempo atrás, unos meses atrás, estaban todos quietos esperando que la construcción quizás baje un poco más. Sí, o que se acompañe. Sí. Sí, y también va, porque no nos olvidemos que mucho inversor inmobiliario, siempre lo denominamos como el inversor de a pie, ¿no? El mega gran inversor, al menos en nuestras localidades, tiene un puchito en dólares, tiene algunos pesos colocados en plazo fijo o en producto, y también, el otro día lo estuve viendo a saludar a Estefano, y mostró en un fragmento de tiempo que un plazo fijo rendía un 24% y hizo la misma cuenta en relación al tipo de cambio, y el incremento que tuvo fue de casi un 12%. Entonces, por decir, eso también lo está viendo y hace que tomen esa decisión y decir, bueno, no vamos a poner el movimiento, porque la verdad que, y más con esta situación eleccionaria, etcétera, etcétera. Se nos vienen, a mi criterio, momentos buenos en el sector. Tiene que seguir como consolidándose ciertas ideas, y ni hablar que si esta situación legislativa lleva adelante un cambio, una reforma tributaria, laboral y demás, y estamos hablando de que se están tocando cosas que hace mucho tiempo que no se tocaban en Argentina. Y eso al que produce, por lo menos lo motiva a decir, che, bueno, capaz que nos están escuchando estos reclamos por año, y pueden ser los momentos para empezar para seguir apostando. A ver, lo que decía Facu también recién, de animarse a desarrollar, también es un poco porque no le tenés, o sea, se prevé algo de estabilidad, como por ahí lo que veníamos teniendo en cuanto a la inflación. Entonces vos podés sacar un número más justo con las reglas un poquito más claras también a la hora de decir, che, proyecto
que voy a gastar esto. Depende un poco de que el mercado por ahí me convalide el precio de venta, pero te ayuda o te invita a animarte a decir, che, bueno, listo, tengo un año, que es lo que puedo demorar una obra chica, con los precios que van a mover razonablemente o con los valores de la construcción que pueden estar estables, digamos. Creo que eso no, a ver, también es aprender a trabajar de esa forma, porque la inflación también antes no solucionaba todos los problemas, digamos, de optimizar, minimizar los costos. Claro. Y hoy tenés que ser realmente finito y cumplir todo a rajatabla, porque donde te desviaste un poquito la rentabilidad se te fue, porque realmente Sí, está muy ajustado. finita y donde te fuiste un poco. Bueno, lo hablamos un poco el otro día también de eso. ¿Y qué le vamos a decir a los propietarios de inmuebles a partir de ahora de esta elección? Esperemos, sigamos, reformulemos precios, tasaciones, qué nos basamos, porque sin duda que también vamos a tener, hasta que se acomode esta volatilidad que tuvo el tipo de cambio, no sabemos qué va a pasar ahora en el cortísimo plazo. Si se va a acomodar en las bandas superiores, si se va a acomodar en las bandas inferiores. Eso también depende de cada caso en particular, un poco. Ahí, el que vende para seguir en el sector o para comprar otra cosa, como viene pasando, va a depender de lo que repone y de poder cumplir con ese objetivo. El que vende porque tiene otro negocio, lo va a tomar en base a la decisión, en base a si hace o no hace lo que tenía pensado. Y de qué sé yo, después que tiene que vender, porque son, no sé, varios hermanos, y que realmente no le rinde a nadie tener entre 4 o 5 una propiedad, y bueno, posiblemente ese es el que puede llegar a correr el riesgo de decir, che, bueno, vendo hoy y no repongo después, pero bueno, creo que puede ser que tenga la decisión más difícil, digamos. Después el resto, vender por vender, como siempre digo, me parece que no sé si es el momento. Tenés que vender con un objetivo claro y fijarte en ese objetivo, decir, mira, yo estoy cumpliendo con esto y va por ahí. ¿Se acuerdan cuando los vendedores nos hablaban de vender para quedarse con los dólares y ver qué compraban? Llegó un momento en el mercado previo a esto, con Alberto, ¿sí? Año y medio, ¿verdad? 2, O sea, el que aparezca, bajémosle el martillo, que prefiero quedarme con los dólares y ver qué hacer después. Sí, sí. A veces se resolvía un 15 o 20% por debajo del valor, con tal de tener ese resguardo en dólares de liquidez y no tenerlo en el inmueble. Sí, sí. Hoy el que vende lo hace con un objetivo concreto o porque tiene alguna cuestión de lo que decía Marco, de dividir el inmueble, porque son varios hermanos o lo que fuera. Pero bueno, yo creo que también hay que mantenerse activo con la cuestión y ir siguiendo más de cerca cómo está el mercado, Cada caso, ir teniendo gestión con los propietarios, explicándole cómo está el mercado y llevarlo que sea un poquito más de cerca a esa cuestión. La respuesta del inversor, incluso el de Pozo, que estaba frenado, no mucho, pero tuvo en 2 o 3 semanas un movimiento de que empezaron a consultar de vuelta. Y yo he tenido otras reuniones con gente que está para volver a apostar en Pozo. Que las teníamos Nulas. Eso te muestra que se vuelve listo. La gente ve lo mismo, ve que hay de acá mínimamente 2 o 3 años de tranquilidad un poco en el tipo de cambio y en el ritmo inflacionario. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que mirar para también poder dar una opinión al cliente. Me parece que ahora se va a reafirmar algo que venía pasando. Vos, Nacho, sos dueño de, por ejemplo, una oficina en la que estamos haciendo acá, terminando en Bolívar y Rocamora. Y yo te llamaba, o más bien, vos me llamabas para venderla en la oficina, fijábamos un valor y ponele que hoy tenemos un valor de mercado más reafirmado y realmente
entre lo que vos invertiste cuando empezaste a pagarlo y lo que hoy el mercado te determina como precio, está interesante, hay un margen interesante de rentabilidad. Pero cuando yo te propongo, bueno, vendamos acá y metete en este nuevo emprendimiento, prácticamente estás como cambiando el dinero porque la reposición es prácticamente lo mismo que el precio del mercado actual. Ahora, depende cómo lo mirás. Porque si vos decís, che, yo puse $5, pero hoy estoy llevándome $8. Y esto otro, si bien son los nuevos costos en dólares, y vuelvo a invertir en una unidad, o los mismos $8, pero la expectativa de crecimiento de esos 8 son aún mayor. Entonces voy a decir, bueno, en vez de haberlo tenido guardado esos $5, estuve acá. Que tendría $5 o menos. Exactamente. Tengo los 8, repongo lo mismo si vendo acá, pero me da esta expectativa de que esto vuelva a crecer y seguir en la rueda de multiplicar ese capital. Parece que esa es un poco la lectura que nosotros debemos hacerle a quienes están queriendo tomar esa decisión sin ser especialistas en el sector. Además, lo que así hablamos, no es que también a esos 5 que puso los puso juntos, que yo siempre digo, el beneficio del pozo es la forma en que vos lo pagás. Si tenés la plata para comprar algo con muy buen descuento, poniéndola de contado antes que arranque o al inicio del edificio, te conviene ir a comprar con el efectivo, comprar algo terminado, empezar a rentabilizarlo. Y el pozo es para el que quiere ubicar el excedente que tiene mensual. Me parece que venir a comprar un pozo y pagando el valor de mercado antes que arranque el edificio no sirve y no lo hace. Entonces, la mayoría que puso esos $5 lo puso en el transcurso de 3 años. O sea que, si uno lo mide, el negocio no es malo. Hubo un momento que había una diferencia mayor, sí. Pero acá igualmente siempre la gran diferencia fue la forma en que uno pagaba. Sí. Pero esa autofinanciación que más o menos no había crédito, entonces sí o sí era necesario para poder comprar en cuota, era meterse en algún pozo o poner algo de eso. Y jugando con la expectativa también de que ese capital lo pueden hacer. Ahora, ¿qué consideramos que se puede llegar a demandar de acá a fin de año? De acuerdo a lo que pasó en toda la etapa anterior y de acá en adelante, ¿qué demanda se reafirmará? Yo creo que siguiendo un poco de la línea de rentabilidad que hemos tenido en este último tiempo, se va a seguir apostando un poco a las propiedades de un valor mínimo, de buena calidad. ¿Qué es mínimo? ¿Qué pensás? Y entre el valor de los $50 y $70.000 que tenemos, de lo que eso está dando una rentabilidad hoy que supera por ahí el 5%, a medida que vamos subiendo el valor a veces disminuye un poco, porque entra en un piso de alquiler, el piso de alquiler está... Un techo. Entra en un techo de precio. Exactamente. Por el mismo público que paga precios en nuestra ciudad. Exactamente. Vas a tener una rentabilidad mayor con una propiedad donde entra al piso de valor de alquiler. Es decir, hoy el piso de valor de alquiler es 450.000 y estamos hablando de una propiedad de $60.000. Y una de 75 que aparte es el mismo precio. Una diferencia muy chiquita. Está habiendo un poquito de rentabilidad, entonces hoy están apostando y tenemos muchas consultas de inmuebles de 60 monoambientes, departamentos con un dormitorio. Más que nada, bueno, hoy también la ciudad está avanzando bastante con la parte universitaria que se está apostando mucho a eso. Bueno, lo más demandado es lo que más se paga en términos de alquileres. Y obviamente que siempre la oferta corre, como decimos acá los entrerrianos, atrás de la liebre en cuanto a la demanda. Cuando vas a propiedades más caras, ya el segmento es mucho menor y tenés que dar en el clavo con ese tipo de perfil que pueda pagarte ese precio. Con el aumento de los alquileres, esa demanda, digamos que esa oferta creció un poco también. Ahora, lo que vos del micrófono ahora. Sí. Con el aumento de los alquileres, la oferta creció un poco. Hubo mucha gente que volvió a meter el alquiler en permanente, que lo había sacado, o por ahí decidían venderlo porque no rendía. Al empezar a rendir un poco mejor,
creció un poco, se ve que hay un poco más de oferta en la liga. Yo creo que para lo que viene, lo nuevo, al haber aumentado un poco el usado también, los nuevos se va a empezar a mover. Los departamentos vienen con una demanda importante y firme, yo creo que eso va a seguir. Está pasando un poco que los departamentos usados, seminuevos, se están pagando lo mismo o algún escalón por debajo de lo que a nosotros nos están dando los costos de construcción. Entonces creo que eso también está llevando a que se mueva el departamento. Y mientras sigamos teniendo un dólar medianamente quieto y bajo, para mí el mercado va a estar activo y tiende a crecer. Hoy los bienes usados siguen siendo una oportunidad todavía porque no han ajustado al valor de lo nuevo y no se sabe si va a llegar a ajustar a esa misma proporción. Entonces yo creo que la clave para los compradores está ahí y también seguramente ahora reaparezcan nuevamente las líneas de crédito, así que estar atento a eso porque creo que pueden salir buenas oportunidades con respecto a los créditos hipotecarios. Exactamente, me diste en el clavo, era la otra pregunta y vamos a eso. El despelote de las tasas hizo que los bancos dijeran, me retiro de esta situación hasta que no tenga previsión o algo más. Con un escenario previsible en tasas, seguramente, porque es parte tanto de las políticas de este gobierno, como también la necesidad de los bancos, que lo hemos hablado en otras oportunidades, que tienen que salir a colocar esa plata. Bueno, el otro día escuché que estaban pidiendo al gobierno que le dé tratamiento a que los bancos puedan tener la posibilidad de prestar los dólares. O sea, hay muchos dólares que están en el sistema bancario, en las cuentas de privados. Eso no lo puede usar el Banco Central. Esos son los dólares de los privados. Entonces, hoy el sistema bancario, la banca argentina está diciendo, che, gobierno, vamos a ver, abrime el grifo a que yo pueda prestar. Eso hoy está prohibido por el otro de nuestra misma historia. Puede ser. Entonces, ¿cuál es la condición? De que en definitiva puedan prestarle, hoy hay una limitante, que solamente le pueden prestar a quienes facturan en dólares. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, tenemos un mercado reacotado ahí, pero realmente en nuestro sector, si estuviera esa posibilidad, pero los antecedentes no son los mejores, entonces de la fama, sí, esa es la cuestión. Y por eso se escribe el dólar y todas esas cosas. No tenemos la capacidad de poder sanear las finanzas. Claro. Esa es la gran realidad. Confiar nos cuesta. ¿Y qué le conviene más al mercado inmobiliario? ¿Devaluación? ¿Estabilización? ¿Qué ha pasado en la historia también con respecto a esto? Yo creo que ahí hay dos campanas. Por lo menos lo que vemos en la calle, el termómetro vendría a ser lo que es la rentabilidad. Cuando estamos hablando de que algo es rentable, hay muchos propietarios que usan esa rentabilidad para poder vivir, y cuando tenemos una devaluación, la rentabilidad empieza a ser mucho menor, esa plata no le alcanza para poder vivir, entonces prefieren vender. Y ahí es donde aparece el inversor grande a comprar propiedades por debajo del valor del mercado. Entonces depende de qué lado estés, ¿De qué lado? si te puede servir o no. Che, ¿a qué construir? Le decís qué le conviene y te va a decir, no, llévame 5 años para atrás. Si rendía muchísimo, coste de construcción es bajo, valores altos. Estaba con los dólares, iba cambiando de a poquito los dólares y la inestabilidad te iba solventando y curando cualquier salida de plata de más que tenía. Entonces, depende de qué lado cae la moneda o de qué lado te agarre. No sé, es medio vidrioso ahí. Yo creo que, claro, a mí déjame la estabilidad que tenemos hoy, porque veo un poco más de movimiento en general, no solo al gran inversor ese que puede comprar en esos momentos, sino que hoy también compra el tipo que te puede ir a sacar un crédito, compra el que
el que tiene un excedente y te compra un terreno, un loteo. Entonces yo creo que la actividad del inmobiliario, no del desarrollador, del inmobiliario, del vendedor, del broker, esta estabilidad permite que sea más constante y no tan específica en determinado La gente en la inestabilidad tendría una desesperación por ubicar los pesos tremenda también. Hoy no la tenemos, hoy es el pozo. Nosotros la salíamos con un edificio de 15, 20 unidades y duramos 4 meses. ¿No? Y como mucho, venían tipos y decían, che, yo tengo un incidente de tantos pesos por mes, de cheque, de esto. Y no le interesaba ni qué le vendía, lo único que le interesaba era que podía convertir los pesos en dólares o dar el ladrillo. Eso no está, entonces, qué sé yo. Sin duda que Es y no es. si vos lo mirás de una manera cortoplacista, y sí, Argentina es tierra de oportunidades, y esto verdaderamente es parte de eso. Lo que sucede es que esas situaciones en el largo plazo provocan desinversiones. Se va comiendo capital y realmente por ahí va quedando capital en poco, porque en definitiva vos cuanto más actores tenés, más dinámica tenés en el sector, es una realidad. Es mayor competencia. Y esa es como la contracara de la oportunidad de comprar barato, de que el mercado esté activo, por esto también que mencionamos Marco. Bueno, por otro lado, ese proceso si se sostiene en el tiempo lleva a una desinversión que no es beneficiosa para ninguna economía de ningún país, de ningún sector. Esa es la realidad. Sin duda que, como hablamos hoy, también aprender a trabajar en la estabilidad en este contexto, Sí. Pero sí, sin duda que tiene que ser mejor y siempre nos quejamos también cuando estábamos en la otra parte de que no podíamos proyectar, de que decía, che, lo que yo demoro en presentar documentación por un edificio, por un proyecto, te cambia las reglas de juego. Hoy, decir, che, tengo que estar 5 o 6 meses o 4 demorando en hacer un proyecto y no me va a cambiar muchísimo, puedo empezar a ofrecer, creo que es mucho mejor, hay que ser más eficaz, sería la palabra, o más ordenado, pero que sí, tiene que ser mejor. Yo de hecho creo que bueno, que la estabilidad en ese caso nos da a que haya mayor sector de compradores y se le da un crecimiento mejor, vos ves mucho invirtiendo en lo que es emprendimiento de terreno, no solamente capaz antes era mucho más el inversor grande, pues se enfocaba a metro cuadrado de edificio y eso y ahorita un poquito más repartido para todos lados. En la Argentina no podemos disociar la devaluación de inflación. Entonces hay un pase directo de lo que sucede en la devaluación para corregir tipo de cambio y demás, y eso automáticamente se traslada a precio y eso automáticamente se ve en la calle y provoca todo esto desorden. Hemos convivido durante muchos años con esta y creo que como que lo hemos incorporado y lo consideramos tan propio de una parte de nosotros que vivimos con eso, entonces hoy Es lo que decía Facu, cuesta cambiar digamos, pensar en que va a ser distinto. pero tenemos que tener la capacidad de entender que vos no podés corregir permanentemente las cosas con una devaluación. Realmente esperemos que, bueno, que el mercado realmente hoy encuentre otro horizonte de al menos, o sea, la estabilidad. Fue un año de bueno, o sea, más allá del parate, si no hubiéramos tenido las elecciones, para mí estaríamos hablando de mejor año. No sé, creo que desde 2018, 2019 para acá, el mejor Ahora año. estamos hablando en términos de política cambiaria, estamos hablando de esa cuestión. Bueno, esperamos. También nos cuesta creer cuando el dólar cuando la cotización pierde unos puntos, pierde unos centavos, vos decís, che, pero escucha, no, también complica, o sea, porque esa es la realidad. Cuando el mercado, el tipo de cambio se reduce, si escucha, carajo, había armado los precios en función de esto y Antes subía el dólar y bajaba un poquito los costos, ahora baja el dólar, ahora que subimos. sí, ahora es tan fácil, tan simple el mercado inmobiliario que reacciona por minutos. El otro día estaba tocando una planilla de los emprendimientos y claro, el dólar estaba más bajo.
y veía, bajaba el tipo de cambio y me subía el costo, ¿viste? De la unidad. Y digo, esto no pasaba antes. ¿Qué equilibrio vamos a encontrar acá? Digo, escuchame, yo pongo el cambio intermedio entre lo que estaba hace unos días y lo que está ahora y vemos qué pasa. Hoy estás en proceso de correcciones así, no tenés otra, no hay otra. Pero bueno, bienvenido a la Argentina. Así que yo creo que con esta conclusión que hemos llegado, ¿cómo te sentiste vos? Muy bien, la verdad es muy bien. Esta charla entre colegas, amigos, muy amistoso. Está más relajado, como no terminó relajado. Hoy no tuvo cara de enojado como en algún otro video, así que bien. Vamos a tener que hacer una versión 2. Así que bueno, acá los dejamos y espero que hayan disfrutado de este episodio 360 Inmobiliario, hoy post elecciones. Comentanos que con todo gusto lo vamos a leer y vamos a traerte las novedades del sector.